Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En España, la borrasca pone en alerta a casi todas las comunidades autónomas con más de 130 carreteras afectadas por nieve y lluvia. Las autoridades de Gaza denuncian más de 490 muertos en ataques de Israel, pese al alto el fuego en la franja. Y el Papa León XIV reafirma su llamamiento a rezar por la paz en Oriente Próximo y pide que se recurra al diálogo para resolver los problemas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. En Nicaragua, las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada comunican que dejarán el país. Ante las próximas elecciones en Tailandia, los obispos animan a votar por los candidatos que respeten la dignidad de las personas. El Papa León XIV concede un año jubilar a las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles por el centenario de su fundación. En Sevilla, la Facultad de Teología San Isidoro celebrará mañana la investidura como doctor honoris causa del arzobispo emérito de Florencia, el cardenal Giuseppe Vettori. Rusia, Ucrania y Estados Unidos inician las primeras charlas trilaterales desde el comienzo de la guerra en 2022. La ex primera dama de Corea del Sur es condenada a 20 meses de cárcel por corrupción. En España, el gobierno comienza los trámites para indultar al exfiscal general del Estado condenado. El Boletín Oficial del Estado publica las ayudas para 210 víctimas de Adamuz y Gélida y algunos afectados afirman que ese dinero debería invertirse en arreglar las vías. Y en deportes, el Barcelona, Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao disputan hoy la última jornada de la fase de Liga de la Champions League. En España, la borrasca Cristina ha dejado esta mañana precipitaciones en prácticamente toda la península. La nieve ha llegado a casi toda la región y, salvo Navarra, todas las comunidades están en alerta por nieve, lluvia o viento. Hasta 150 carreteras se han visto afectadas por la nieve durante la mañana. Hace pocos minutos la A6 y la A1 han recuperado la normalidad. Conectamos con nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico en las carreteras españolas en esta jornada marcada tanto por la nieve como por la lluvia. En estos momentos hay más de 130 carreteras afectadas por nieve, 23 de la red principal, ya intransitable por limpieza de la vía en Madrid, la A6 desde Guadarrama hasta Aravaca. Al igual, obligatorio ya el uso de cadenas si circulan por la A66 en Cáceres, en la zona del Basas de Salamanca, también en la A1 en Madrid, en Somosierra, y M607 en Colmenar Viejo, también en Ávila Capital por la A50 y AV20 en la AP6 entre Guadarrama en Madrid y Agudillos en Segovia, y en la AP61 en la zona del Espinar, también en la provincia de Segovia, y ya entre Ávila y Segovia la AP51 entre Brieva y Villacastín. Prohibido el acceso a camiones en Cuenca, en la A3 en Villares del Zas en Madrid, en la M50 en Boadilla del Monte en Salamanca, en la A50 ya en Santa Marta de Tormes, al igual que en Guadalajara, en la A2 en Valdenoches, y también en Zamora y León, la A66 entre Matillas de Arzón y Ribaseca. Transitables pero con mucha precaución en Madrid, la M40 Monte Carmelo, en Soria, la A2 en Arcos de Jalón y A15 en Medinaceli, también en Asturias, en la AP66 en el Reendú hasta León, en Calzas de Luna, y en Valladolid, Salamanca, la A62 en Los Villares, en Valladolid y Segovia, la A601 en Aldea Mayor de San Martín y Navalmanzano, al igual que entre León y Soria, la A231 en Viloria de la Jurisdicción y Tardajos, y también en la A52 ya en Padorneno, entre Zamora y Inverín.
Marín en Orense, irá a 6 por último en León y luego en Pedrafita do Cebreiro. Asimismo, la lluvia provoca el corte de 24 carreteras secundarias, 18 en Andalucía, ya siendo la provincia de Cádiz las más afectadas, otras 2 en Extremadura, 2 vías más tanto en León como en Barcelona. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, evitar circular por las zonas afectadas y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno, al igual que dejar libre el carril izquierdo para facilitar los trabajos ya de limpieza de las vías por el quitanieves. El temporal no solo ha afectado a la circulación. En Extremadura se han registrado fuertes vientos que han provocado, además del corte de carreteras, la caída de árboles, daños en inmuebles y varias interrupciones en el suministro eléctrico y telefónico. De las 10 localidades españolas que mayor volumen de precipitaciones ha registrado esta pasada madrugada, 7 son de la provincia de Cáceres. Castilla-La Mancha también ha activado el plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos en fase de alerta. En Andalucía, 77 municipios han suspendido las clases. Se encuentran con aviso rojo por viento en el Valle de la Almanzora y Los Vélez, en Almería. Naranjas y amarillos, esos avisos, por viento, lluvia y fenómenos costeros en el resto de Andalucía. Emergencias de esta comunidad ha pedido que se eviten los desplazamientos. Además, la borrasca ha paralizado casi totalmente la ciudad autónoma de Ceuta en aviso naranja por la fuerza del viento y la lluvia. Se ha suspendido el servicio de traslado por buques entre Ceuta y el puerto de Algeciras en Cádiz por la imposibilidad de cruzar el estrecho. También se han ralentizado las operaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas de Adolfo Suárez por la nieve en la capital, según han informado desde AENA. Adif, por su parte, ha avisado de posibles retrasos durante la jornada en el servicio de cercanías de Madrid. Desde Radio María, siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia, recomendamos prudencia en los desplazamientos y atención al volante. Cambiamos de asunto. Nos vamos hasta la Franja de Gaza, donde las autoridades, controladas por los terroristas de Hamás, han elevado a más de 490 los palestinos muertos desde el 10 de octubre del año pasado, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí de los terroristas de Hamás ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales 5 cadáveres, 4 muertos en ataques israelíes, dicen, y un cadáver recuperado en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. Por su parte, el ejército de Israel ha confirmado durante la jornada que sus tropas mataron a una persona que supuestamente cruzó la línea amarilla, la zona a la que se replegaron sus fuerzas, que cubre al menos el 53% de la franja en el sur de Gaza. Por otra parte, Estados Unidos ha desplegado una gran armada naval en Oriente Medio en respuesta al aumento de las tensiones con Irán. La operación incluye el refuerzo de buques de guerra, aeronaves y capacidades defensivas en puntos estratégicos de la región, con el objetivo declarado de disuadir posibles ataques y garantizar la seguridad de aliados y rutas comerciales clave. El presidente Donald Trump ha advertido que no descarta el uso de la fuerza si Teherán da pasos que considere hostiles. El mandatario sostiene que el despliegue busca enviar un mensaje de firmeza al régimen iraní, al tiempo que subraya que Estados Unidos, dice Donald Trump, no busca la guerra, pero responderá con contundencia ante cualquier amenaza, dice, contra sus intereses o los de sus socios en la zona. Por su parte, un diplomático turco ha revelado que Irán muestra su disposición a negociar, lo que podría abrir una ventana para el diálogo. Analistas internacionales ven en esta escalada un riesgo de conflicto mayor, pero también una oportunidad, dicen, para resolver disputas de larga data si se aprovecha el momento. Mientras, el Papa León XIV ha reafirmado su llamamiento a rezar por la paz en Oriente Próximo. Al ser preguntado por la situación en esta región por los periodistas que le esperaban ayer a su salida de la residencia de Castel Gandolfo, donde el pontífice pasó su habitual día de descanso y trabajo. Ante la pregunta sobre la presencia en aguas de Oriente Próximo del grupo del ataque naval encabezado por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, el pontífice instó a alzar la voz, recurriendo al diálogo y no a la violencia para resolver estos problemas. Además, el Santo Padre exhortó a luchar contra todas las formas de antisemitismo, especialmente en el Día Internacional en el que se recordaba a las víctimas del Holocausto. También hoy, durante la audiencia general que ha presidido en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa ha recordado a las víctimas del Holocausto. Asimismo, ha pedido que no se repita el horror de ese genocidio y se construya una sociedad basada en el respeto mutuo. Por otra parte, el sucesor de
Padre Pedro ha rezado por Mozambique, gravemente afectado por las devastadoras inundaciones. En su saludo a los peregrinos de lengua portuguesa, el pontífice ha dirigido su pensamiento al pueblo mozambiqueño afectado por devastadoras inundaciones y al tiempo que ha asegurado su cercanía a los desplazados y a todos los que les ofrecen su apoyo, ha pedido que el Señor los ayude y bendiga. Desde octubre, Mozambique se ve gravemente afectado por fuertes lluvias que han provocado fuertes inundaciones, dejando al menos 137 personas fallecidas y más de 800.000 afectados. Noticias de la Iglesia en el mundo. En Nicaragua, las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia han comunicado que tienen que dejar el país. Las religiosas consideran que los objetivos que las llevaron al país centroamericano se han cumplido y además han negado haber sido expulsadas. Esta congregación indica que ante la información falsa que circula en redes sociales desean aclarar el motivo del cierre de su convento en Totogalpa. Las religiosas explican que tras un periodo de discernimiento congregacional han tomado la decisión de finalizar su presencia pastoral, confiando en que la semilla plantada seguirá creciendo en manos de la comunidad parroquial. Por su parte, la Archidiócesis de Managua ha agradecido el servicio de las religiosas en la parroquia de Totogalpa durante más de 20 años en la diócesis hermana de Estelí. En su comunicado, este arzobispado señala que las mismas hermanas han afirmado oficialmente que su retiro de esta provincia eclesiástica obedece a decisiones autónomas de su congregación y no por razones externas a su comunidad. Durante décadas, las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia han ayudado a la comunidad local con catequesis, formación de líderes laicos, ayuda ante desastres como el huracán Mitch y la colaboración con Cáritas. Mientras, otros investigadores en el exilio, como la nicaragüense Marta Patricia Molina, que es autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, opinan que comunidades como esta llevan años recibiendo las presiones del gobierno. En su opinión, las congregaciones se ven obligadas a publicar este tipo de comunicados. De acuerdo con la investigadora, entre 2018 y 2025 han sido en total 43 las propiedades confiscadas a la Iglesia. A esto añade que el régimen ha perpetrado 1.030 ataques contra los católicos, además de haber prohibido más de 18.000 procesiones. Nos vamos a Tailandia. Ante las próximas elecciones en el país, los obispos han animado a votar por los candidatos que respeten el valor y la dignidad de cada persona y que den prioridad al bien común sobre el beneficio personal. Así lo han expresado en una carta pastoral firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Tailandesa, Monseñor Francis Xavier Vira, titulada Derechos y deberes de los cristianos en el voto en una democracia. En este texto, los prelados de Tailandia afirman que la Iglesia Católica en el país desea caminar junto a la sociedad. Los obispos precisan que si bien la Iglesia permanece rigurosamente independiente de cualquier partido político, tiene la responsabilidad de actuar como misión moral y conciencia social para garantizar que estas elecciones sigan el camino de la verdad y de la justicia. Desde esta perspectiva, la Conferencia Episcopal de Tailandia ha alentado a los cristianos a comprender que el voto es una misión moral en favor del bien común. Además, los obispos de esta nación han hecho una advertencia a los políticos y funcionarios públicos sobre el tema de la integridad moral. Los prelados aseveran que comprar o vender votos o cualquier acto de fraude es el inicio de una corrupción que destruye la estructura de la sociedad. Por último, la Conferencia Episcopal de Tailandia ha asegurado sus oraciones para que sean elegidos los líderes dotados de una fuerte moralidad y de políticas públicas creativas, capaces de guiar a la nación hacia la verdadera paz y la fraternidad. Y volvemos a hablarles de la audiencia general del Papa León XIV de esta mañana, donde ha reflexionado sobre la constitución dogmática Dei Verbum. En particular, se ha referido al vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la tradición. El Santo Padre ha indicado que la promesa del Paráclito que escuchamos hoy, el mandato de Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándolos a cumplir todo lo que yo los he mandado, nos ayudan a comprender que la sagrada tradición y la escritura están íntimamente unidas y compenetradas. La razón que da el pontífice es que, sugiriendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Asimismo, su santidad ha señalado que la palabra de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo, se ramifica en la historia a través de la Iglesia, la cual salvaguarda, interpreta y encarna dicha palabra. Por ello, ha invitado a realizar esta petición en su saludo a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos asista para comprender la palabra mediante la contemplación y el estudio y a tener una experiencia íntima de las cosas espirituales, ayudados por la predicación de los sucesores de los apóstoles, que han recibido el carisma cierto de la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Por último, el Papa León ha asegurado que este depósito sigue hoy en manos de la Iglesia y ha subrayado que todos nosotros hemos de seguir protegiéndolo en su integridad como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia. Noticias de la Iglesia en España. El Papa León XIV ha concedido un año jubilar a las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles con motivo del centenario de su fundación. Se inaugurará este viernes, el 30 de enero, con una misa solemne que presidirá el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García. Tendrá lugar a las 7 de la tarde y ofrecerá a los fieles la oportunidad de obtener indulgencia plenaria, cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia. Aunque la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles se remonta a 1924, cuando el corazón de Jesús se lo inspiró a la entonces novicia Maravillas de Jesús en el Carmelo de El Escorial, este deseo se cumplió 2 años después. El 26 de octubre de 1926, fecha en la que se celebraba por primera vez en la Iglesia Universal la fiesta de Cristo Rey, Santa Maravillas de Jesús y su comunidad pudieron instalarse en el monasterio recién construido. Como recoge la correspondencia de entonces, Santa Maravillas expresó que, estando un día en la oración, entendió que el Señor le manifestaba su deseo de que le hicieran allí una casa donde su corazón fuera amado, alabado y consolado. Así, el año jubilar concedido por el Santo Padre se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año. De esta forma, el tiempo de gracia destaca la importancia espiritual e histórica de una comunidad que durante un siglo ha mantenido ininterrumpidamente su vida contemplativa en uno de los lugares más emblemáticos de la devoción al Sagrado Corazón en España. Nos vamos a Andalucía. La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla celebrará mañana por la tarde la investidura como doctor honoris causa del arzobispo emérito de Florencia, el cardenal Giuseppe Vettori. Como expresan desde la archidiócesis, lo hará en reconocimiento a la excelencia y continuidad de su servicio a la teología, a la cultura eclesial y a la comunión entre instituciones académicas. Este reconocimiento coincide con la celebración de la Jornada Académica de Santo Tomás de Aquino, patrono de las instituciones académicas universitarias católicas. El acto se inscribe además en el marco de la colaboración institucional establecida entre ambas facultades. Expresa además al máximo nivel académico la maduración de una relación sostenida en el tiempo mediante proyectos compartidos de docencia, investigación y reflexión teológica. La cita comenzará con la Eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, gran canciller de la facultad. La celebración será en la capilla del Seminario Metropolitano y contará con la participación de los seminaristas, estudiantes del centro teológico, personal académico, administrativo y de servicios. A continuación está previsto el acto académico de investidura del doctor honoris causa conjunto de la Facultad de Teología de Sevilla y la Facultad Teológica de Italia Central. Finalmente se harán entrega de los títulos académicos del curso 2024-2025. Más noticias. La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado, con fecha 2 de enero de este año, las diligencias de investigación abiertas contra el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, tras la denuncia presentada por la plataforma ciudadana Tu Pueblo y el Mío, en relación con varias intervenciones del prelado sobre las denominadas terapias de conversión sexual. El archivo de la denuncia se ha producido después de que el Ministerio Público estudiara las acusaciones y concluyera que no tenían fundamento para continuar con la investigación. La denuncia se centraba principalmente en una emisión del 3 de mayo de 2024 en el programa Sexto Continente que el prelado dirige en Radio María.
Durante esa intervención, Monseñor Munilla afirmó que la legislación vigente amenaza a los psicólogos que acompañan a personas homosexuales si ese acompañamiento tiene algún viso de ayudarles a reconducir sus atracciones, lo que según él se etiqueta inmediatamente como terapia de conversión. El obispo de Orihuela Alicante denunciaba que este término se está aplicando a cualquier acompañamiento espiritual para vivir la castidad como cualquier cristiano. Para la asociación denunciante, estas palabras constituyen una defensa explícita de prácticas prohibidas por algunas legislaciones autonómicas. Ha sido el propio Monseñor José Ignacio Munilla quien ha anunciado en sus redes sociales el archivo de la demanda en una extensa publicación en la que se reafirma en sus postulados y critica la estrategia judicial seguida contra él. En sus palabras, la denuncia no tenía recorrido y solo buscaba amedrentar a la Iglesia para que no se atreviera a proponer la antropología cristiana del matrimonio y de la sexualidad, pretendiendo tener las manos libres para imponer una antropología de Estado basada en la teoría de género LGTBI. Además de defender el derecho y el deber de la Iglesia de mantener su doctrina, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Munilla, ha denunciado lo que considera un tratamiento mediático desequilibrado del caso. Información internacional. Rusia, Ucrania y Estados Unidos han iniciado las primeras charlas trilaterales en Emiratos Árabes Unidos desde el comienzo de la guerra en 2022, representando un hito en los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución al conflicto. Delegaciones de alto nivel de las tres partes se reúnen en Abu Dhabi bajo estrictas medidas de seguridad con la mediación de autoridades emiratíes para discutir temas como posibles ceses al fuego temporales y corredores humanitarios. Sin embargo, la situación en el terreno sigue tensa, ya que Ucrania ha reportado ataques masivos con 150 drones rusos en las últimas horas, dirigidos principalmente a infraestructuras energéticas y civiles en el este del país. El presidente Volodymyr Zelensky ha reiterado su compromiso con la integración europea, fijando el año 2027 como meta concreta para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que están ocurriendo buenas cosas, dice, en las negociaciones y que se vislumbran progresos en asuntos clave como garantías de seguridad e intercambios de prisioneros. Cambiamos de asunto. Un tribunal de Corea del Sur ha condenado a 1 año y 8 meses de prisión a la ex primera dama Kim Keon-hee, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, por un delito de tráfico de influencias tras haber aceptado regalos por parte de la Iglesia de la Unificación. La sentencia contra su mujer llega después de que el expresidente Yoon haya sido condenado a 5 años de prisión tras ser declarado culpable de obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación de documentos en el primer fallo de la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después. En América, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos, resultado directo de los diálogos establecidos con el gobierno del presidente Donald Trump. Rodríguez ha detallado que estos recursos, bloqueados previamente por sanciones, se utilizarán para comprar equipos médicos en Estados Unidos destinados a equipar hospitales venezolanos, así como para el sistema eléctrico y la industria del gas. La líder chavista resalta que ha establecido canales de comunicación de respeto y cortesía con Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, abriendo una agenda de trabajo conjunta. Nos vamos a Honduras, donde Nasri Asfura ha asumido la presidencia del país con la promesa solemne de no fallar al pueblo, en una ceremonia cargada de simbolismo tras un periodo de turbulencias políticas. Su gobierno priorizará la lucha contra la corrupción y la reactivación económica, según su discurso inaugural. La salida temporal de la presidenta Xiomara Castro ha generado especulaciones, pero ella ya anuncia su regreso para apoyar la transición. El nuevo mandatario ha enfatizado la unidad nacional y el diálogo con la oposición, buscando estabilizar un país golpeado por la migración y la inseguridad. Castro, por su parte, ha expresado respaldo a Asfura desde el exilio temporal, lo que podría allanar el camino para una gobernabilidad más fluida. Distintos observadores regionales esperan que esta alternancia marque el fin de polarizaciones extremas en Centroamérica. Información nacional.
El Ministerio de Justicia, liderado por el socialista Félix Bolaños, ha comenzado los trámites para pedir el indulto al Tribunal Supremo para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos a 2 años de inhabilitación para ese cargo. Es una petición de indulto que han realizado 2 particulares, recibida por el Ministerio de Justicia y que ha trasladado al Tribunal Supremo para que informe sobre la posibilidad de sacarlo adelante. Las solicitudes de indulto, cuando son presentadas por particulares, pueden venir de los propios penados, de sus familias o de cualquier persona en su nombre y deben ser estudiadas por el tribunal que condena, en este caso el Supremo, la Fiscalía y el condenado. En caso de que el Tribunal Supremo informe a favor, la concesión del indulto compete al Rey, aunque es el ministro de Justicia quien lo propone previa deliberación del Consejo de Ministros. El Gobierno es quien tiene la última palabra y debe acordarse por Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y también en el Boletín Oficial del Estado hoy ha publicado el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros de ayer, que contiene las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz en Córdoba y Gelida en Barcelona. En teoría llegarían a un total de 210 personas y se han establecido 14 categorías de daños con indemnizaciones que van de 2.400 a 84.000 euros. Sin embargo, algunos familiares de las víctimas han afirmado nada más conocer ayer que se iban a otorgar indemnizaciones que a ellos el dinero no les sirve para nada, dicen, sino que es dinero que tendrían que invertir en arreglar las vías. Continúa todavía la investigación para determinar la causa del fallo en la vía que causó el descarrilamiento del tren de Iryo. Todo parece indicar a que se debió a la rotura de una soldadura entre 2 carriles, aunque todavía falta averiguar por qué no se remodeló la estructura, por qué estaba en ese estado y si podría haberse detectado. Mientras tanto, el consejero de la Presidencia de Cataluña, Albert Dalmau, ha propuesto a los grupos políticos del Parlamento catalán un pacto de país para la refundación del sistema de rodalías en Cataluña. Es una hoja de ruta centrada, según ha afirmado, en la mejora de las infraestructuras, la renovación de la flota de trenes y en la mejora de la gobernanza. Más noticias. El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado hace unas horas su renuncia al escaño en el Congreso tras perder su recurso de apelación contra el auto del juez del Tribunal Supremo que le envió a prisión provisional por el caso Koldo. El exministro de Transportes y ex número 2 del PSOE, que actualmente formaba parte del grupo mixto del Congreso, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios sin sueldo ni capacidad de voto desde que se confirmó su procesamiento. Ahora será sustituido como diputado por otro candidato del PSOE por Valencia. Información deportiva. Hoy se disputa la última jornada de la fase de Liga de la Champions League con todos los partidos a las 9 de la noche. El Barcelona afronta esta noche, recibe al Copenhague en el Spotify Camp Nou con la necesidad de ganar para mantener opciones de acabar esta fase de Liga entre los 8 primeros y acceder directamente a los octavos de final. Una victoria ante el conjunto danés le permitiría seguir en la pelea por el top 8 que da acceso directo a octavos, pero siempre con la necesidad de mirar a otros resultados, porque de momento son 8 los equipos que suman 13 puntos y luchan junto a 5 equipos más por una de las 6 plazas libres para octavos. Por su parte, el Real Madrid visita al Benfica portugués en un partido en el que los blancos dependen de sí mismos para seguir dentro del top 8 y avanzar directamente a octavos de final. El equipo dirigido por Arbeloa puede clasificarse directamente incluso empatando. Si gana, se garantizaría como mínimo la tercera plaza. Además, el Atlético de Madrid recibe al Bodo Glimt en la octava y última jornada con el objetivo de ganar con el mayor margen posible en el Metropolitano y alcanzar el top 8 para acceder por la vía directa a los octavos de final de la competición. No dependen de sí mismos, por lo que tendrán que esperar al resto de resultados. Y por último, el Athletic Club se enfrenta al Sporting de Portugal en San Mamés, en un partido en el que tendrán que buscar una victoria para lograr el pase a los playoffs de la competición, ya que marchan 23º con 8 puntos. Noticias autonómicas. El consejero de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, ha remitido una carta al presidente de Adif en la que le solicita información detallada sobre el estado real de las infraestructuras ferroviarias en la región. Nos lo va a contar con más detalle nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Setín. Buenas tardes.
Buenas tardes. La misiva fue enviada el viernes tras la limitación de velocidad a 60 kilómetros por parte de Renfe en el tramo de 18 kilómetros entre Segovia y Garcillán de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid debido a una deformación en la vía. La reducción de velocidad, que dejó sin efecto horas después, ha llevado a Sanz Merino a mostrar sus inquietudes al respecto. Reclama además información sobre posibles incidencias y las medidas previstas para garantizar la calidad y seguridad del transporte ferroviario. El consejero de Movilidad, que ha solicitado una entrevista con el presidente de ADIP, recuerda que el corredor Madrid-Valladolid es el de mayor volumen de usuarios de alta velocidad y que la limitación provocó inconvenientes y retrasos. Vamos a cambiar de asunto. Un complejo religioso formado por 2 edificios de la Edad de Hierro en notable estado de conservación ha sido descubierto tras las excavaciones realizadas por la Universidad de León en el yacimiento de la Peña del Castro, en el municipio leonés de La Ercina. Según señala el director de estas intervenciones arqueológicas y profesor de Historia en la Universidad de León, Eduardo González Gómez de Agüero, el uso de estas instalaciones se fija entre los siglos II y I a.C. y han aparecido restos de combustión relacionados con un altar, así como diferentes ofrendas depositadas en este espacio. Uno de los edificios de piedra tiene planta en forma de D con un diámetro de 6 metros y el otro estaba conectado a través de un paso elevado con bloques de piedra, formando un conjunto unitario de carácter religioso destinado al parecer al culto a las divinidades relacionadas con la agricultura y las fuerzas de la tierra. Y el temporal está afectando también a Castilla y León. La nieve condiciona desde primera hora de la mañana el tránsito por varios puntos de la red principal de la región. Continúa nevando débilmente en varias ciudades de la comunidad. Danos más detalles, José Domingo. Está nevando, aunque con distintas rachas, a veces más, a veces menos en estos momentos, aunque menos en general que a primera hora de la mañana. Aunque como todos sabemos, esto de las nieves puede variar por minutos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta naranja de peligro importante por fuertes rachas de viento o nevadas en 8 de las provincias, todas salvo Soria y hasta las 6 de la tarde. Según informan fuentes de la Dirección General de Tráfico, a esta hora se han presentado más de 120 incidencias. Solo en las carreteras de Ávila se concentraban 22 avisos, todos ellos por nieve. Por su parte, el Servicio de Emergencias de Castilla y León, el 112, ha atendido desde las 0 horas de este miércoles más de 170 llamadas y ha registrado más de 100 emergencias relacionadas con las nevadas que afectan a nuestras carreteras. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dirigido a los castellanos y leoneses desde su perfil en X para pedir mucha prudencia, muchísima prudencia, dice textualmente, y extremar las precauciones ante los efectos que está dejando esta borrasca. En su mensaje a la población, Mañueco ha insistido en que se deben evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entre las capitales más afectadas, Ávila, León y Salamanca. En la ciudad amurallada, la acumulación de nieve a primeras horas de la mañana ha provocado retrasos en el transporte público, la suspensión de algunas citas sanitarias y dificultades en los accesos a los centros escolares. Y vamos a terminar. India, Tailandia, Estados Unidos, Austria, Brasil, Singapur, España y Portugal van a competir de la mano de algunos de sus mejores chefs en el 6º concurso internacional Cocinando con Trufa, que se va a celebrar a partir del próximo 7 de febrero en Soria. El certamen culinario va a contar con la participación de 8 equipos de cocineros que han pasado por restaurantes con estrellas Michelin de primer nivel internacional. Con esta buena noticia concluimos. Buenas tardes para todos, buena semana, saludos desde Castilla y León y hasta dentro de 7 días. Pues muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles y precaución ahí con el temporal. Pasamos ahora a Murcia, donde se está intentando sumar jóvenes a la agricultura. Son muchas las dificultades para el relevo generacional en el campo, donde menos del 4% de las explotaciones están lideradas por menores de 35 años. Conectamos ahora con nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El campo pierde cultivos en la región, un 40% en lo que va de siglo, y también lozanía. La edad media de los titulares de las explotaciones supera los 60 años y no llega ni al 4% del total el número de los que tienen menos de 35 años, mientras que más del 41% de estos jefes de las explotaciones agrarias del país ya superan los 65. Ambos fenómenos están relacionados. De acuerdo con el informe publicado hace unos meses,
de la plataforma digital de compraventa y el arrendamiento de terrenos agrícolas Cocampo. El envejecimiento del campo y el escaso relevo generacional se encuentran entre los factores más destacados que explican el abandono de las tierras de cultivo, que ya equivale en la región a que 1 de cada 3 hectáreas que podrían estar dedicadas a la producción agrícola se encuentra sin aprovechar. La Administración General del Estado tiene 17.000 fincas rústicas que el Gobierno estudia poner a disposición de jóvenes y nuevos agricultores. La Huerta de Europa resulta que mengua y envejece. En palabras de Natalia Corbalán, portavoz nacional del movimiento SOS Rural, en el que se agrupan numerosas organizaciones de defensa del sector primario, los jóvenes murcianos no encuentran atractivo por un sector demonizado, cargado de trabas burocráticas estériles e inútiles y con escasa rentabilidad. El resultado, continúa Corbalán, son fincas abandonadas, explotaciones sin continuidad y una creciente concentración de tierras en manos de inversores o grandes corporaciones. La portavoz, de manera más sintética, sentencia: sin agricultores no hay comida. Y cambiando de asunto, la Estrategia Regional contra la Pobreza dará 3 meses a las administraciones para resolver ayudas de emergencia. El Consejo del Gobierno dará luz verde mañana al documento elaborado por la Consejería de Política Social en colaboración con el tercer sector y que establece la hoja de ruta para tratar de reducir las cifras de exclusión en la región de Murcia. Cuéntanos, Rafael. La Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza de la Comunidad verá previsiblemente luz verde mañana jueves en el Consejo de Gobierno. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, anunció, acompañada por la presidenta de la Red de Lucha contra la Pobreza en la región, la aprobación de este documento que establece por primera vez en la historia una hoja de ruta común de todo el gobierno regional y las entidades del tercer sector para afrontar los desafíos de los altos índices de esta lacra en la comunidad. Lo hizo minutos antes de la celebración este miércoles de una nueva reunión de la Comisión Rectora contra la Pobreza en la sede de la Consejería. La estrategia es un instrumento largamente demandado por las entidades sociales para mejorar la actuación ante una situación considerada estructural en la región de Murcia. La última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística constató un empeoramiento de la situación en 2025 con el incremento de población en riesgo de pobreza o exclusión en la región de Murcia, hasta alcanzar el 32,4% del total, el tercer dato más abultado por comunidades autónomas, mientras la pobreza severa alcanzó el 11,8%. Y finalizamos con esta noticia. La región de Murcia batió en el cuarto trimestre de 2025 su récord de ocupados con 711.500 personas, la cifra más alta desde que hay registros según la encuesta de población activa publicada ayer martes por el Instituto Nacional de Estadística. Además, se generaron 10.700 puestos de trabajo de octubre a diciembre, un 1,52% más. Con respecto al cuarto trimestre de 2024, el aumento es de 39.600 ocupados, un 5,89%, el mayor aumento a nivel nacional entre las comunidades autónomas. El paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008, tras crearse 605.000 empleos en 2025. El paro registró un descenso de 15.500 desempleados de octubre a diciembre. Además, con respecto al último trimestre de 2024, el decrecimiento es de 15.500 desempleados, un 14,91% menos. El descenso en la comunidad en el último trimestre es el mayor del país a nivel porcentual y por encima de la media. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias por toda esta información, Rafael. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde, como no, seguiremos con precipitaciones que llegarán hasta Baleares. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos y aguanieve en cotas más bajas. El viento soplará con mucha fuerza, sobre todo en Andalucía, Galicia y en los sistemas montañosos. La mar estará alterada en todas las costas españolas y las temperaturas no van a variar. Y mañana jueves seguiremos hablando de precipitaciones en gran parte de nuestra geografía, sin descartar que sean de fuerte intensidad. El viento soplará con mucha fuerza en la mayor parte del territorio nacional. La mar también seguirá muy alterada en todas las costas españolas, con olas que pueden alcanzar los 5 metros, y las temperaturas volverán a subir de nuevo, mínimas y máximas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García, Paloma Méndez y Marta Troyano, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.